Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, con las charlas en vivo y en directo de cualquier lugar de la República del Ecuador, en vivo y en directo, con los temas jurídicos, temas constitucionales y temas que hacen referencia al sistema penal ecuatoriano. El día de hoy vamos a tratar unos temas de fundamental importancia que establecen lo que son los principios fundamentales garantizados en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal y obviamente garantizados también en la Constitución de la República del Ecuador, fundamentalmente en lo que se refiere al debido proceso y al principio de legalidad. En este caso tenemos varios principios o lo que se conoce en derecho como los axiomas jurídicos, es decir, aquellos valores de los cuales nos valemos los abogados para hacer valer los derechos, las libertades y las garantías de nuestros patrocinados en el ámbito del sistema penal, en este caso del sistema penal ecuatoriano. En cuanto tiene que ver, cuando un ciudadano es detenido, es procesado, es sentenciado, o bien en contra de él se dicta una resolución, un auto, emitido por uno de los jueces unipersonales o por los jueces pluripersonales. Bien se puede agravar su situación jurídica o bien se puede reformar a su favor. En el ámbito del sistema penal tenemos las dos instituciones jurídicas que se conocen como la non reformatio in pejus y la reformatio in melius, es decir, no reformar para lo peor y reformar para lo mejor. Es decir, la una agrava la situación jurídica y la otra mejora la situación jurídica del recurrente, del procesado, de quien tiene una sentencia en su contra o tiene una resolución en su contra. En este sentido, ¿qué mismo es la non reformatio in pejus o in pejus? La Constitución de la República, en el artículo 77, establece el principio de la impugnación, es decir, cuando una de las partes procesales no está de acuerdo con una resolución. Se lo hace a través del recurso de apelación ante los jueces de instancia superior. Generalmente lo hace la Fiscalía. Está prohibido en la revocatoria de la sentencia o en la reforma de una sentencia agravar la situación jurídica de un sentenciado, por ejemplo. Si alguien tiene 3 años de una sentencia, no puede agravarse con más años de privación de la libertad por este principio. Sin embargo, la ley establece que se acoge a este principio única y exclusivamente cuando sea él el único que recurre a la resolución o que impugna la sentencia ante los jueces pluripersonales. Caso contrario, se agravaría la situación jurídica de quien recurre, de quien impugna, de quien apela una sentencia. Cuando la Fiscalía presenta la apelación, en muchos de los casos, en la práctica penal, en el sistema procesal penal ecuatoriano, los jueces que obedecen a los poderes políticos, a las influencias y a otro tipo de poderes, suelen agravar la situación jurídica, en este caso, de quien no recurre, que sería el procesado, pero sí lo ha hecho la Fiscalía. ¿Qué pasa cuando son varios los recurrentes dentro de un sistema procesal penal? En este caso, con un recurso de apelación o de impugnación de una sentencia. Cuando son varios los que recurren, están inconformes con la sentencia, la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, puede agravar esa situación jurídica de quienes presentan la apelación ante, en este caso, la Corte
Provincial de Justicia, hablando del sistema procesal penal ecuatoriano. Sin embargo, cuando es uno solo el que recurre la sentencia, me refiero al procesado, cuando es una sola persona, está prohibido agravar su situación jurídica. Está prohibido subirle la pena. Está prohibido porque la Constitución de la República en el artículo 82 garantiza la seguridad jurídica, porque la Constitución de la República en el artículo 75 garantiza el debido proceso. Está prohibido porque el artículo 169 y Biden habla del sistema procesal penal y establece que tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. Sin embargo, esta disposición constitucional manifiesta lo siguiente: el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Dice esta disposición constitucional, hará efectivas las garantías del debido proceso. En este caso, el principio de la non reformatio impejus es parte del debido proceso y por ende el debido proceso está dentro de las garantías judiciales. Y por supuesto, el debido proceso, las garantías judiciales y este principio pertenecen a la protección de los derechos humanos en cuanto tiene que ver al debido proceso y fundamentalmente a la tutela judicial efectiva que todo juez o todos los jueces deben mantener a favor, en este caso, de uno. ¿Qué pasa cuando le agravan la situación jurídica? El artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que se puede demandar al Estado ecuatoriano, en concordancia con la norma constitucional del artículo 11, numeral 9, que dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Había explicado que pertenece a los derechos humanos el debido proceso, las garantías judiciales y todo tipo de principios, derechos, libertades y garantías de un procesado. Por lo tanto, esta disposición legal hace referencia cuando se viola la garantía judicial, cuando se viola el debido proceso y, por supuesto, susceptible de demanda nacional e internacional con el consabido juicio de repetición por parte del Estado ecuatoriano en contra de los jueces, en contra de los operadores de justicia, sean jueces unipersonales o sean jueces pluripersonales que agravaron la situación jurídica de un recurrente. Recordemos, cuando es solo un recurrente. Caso contrario, no habría la violación del debido proceso y en consecuencia no habría motivo para demandar a ningún operador de justicia, en este caso los jueces de garantías judiciales, sean de tribunal o sean de fuera de corte provincial o de corte nacional. Pues bien, este es el principio de la non reformatio impejus. Sin embargo, en contraposición, en antinomia a este principio tenemos la reformatio in melius, es decir, aquella sentencia que se puede reformar para mejor, aquella sentencia que se puede reformar para satisfacer o favorecer a un recurrente o a varios recurrentes, inclusive cuando ha sido uno solo de los recurrentes, puede favorecer a todos los que no recurrieron, los que no apelaron la sentencia o los que no casaron una sentencia. En Corte Nacional se puede reformar la misma si es que se consigue lo más favorable con la reformatio in melius, es decir, le favorece la sentencia al procesado o a los procesados dentro del sistema penal y al sistema procesal penal ecuatoriano. Generalmente, este principio va de la mano con el principio del indubio pro reo, es decir, los jueces de un tribunal de garantías penales, de fuero de corte provincial o de corte nacional, deben aplicar todo lo que le favorezca al procesado o posteriormente al sentenciado, conocido en doctrina como la indubio pro reo. De la mano está también el principio del favor rei, es decir, aplicar
todas las normas legales, las normas constitucionales y las normas de tratados internacionales, fundamentalmente el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aplicar a su favor, en cuanto tiene que ver con el favor rey, la doctrina jurídica, la doctrina en materia de derechos humanos y la doctrina constitucional, que dicho sea de paso, los precedentes constitucionales constituyen de aplicación directa e inmediata en el sistema procesal penal ecuatoriano con las garantías de los artículos 4, 5, 6 y 7 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con lo que establece nuestra Constitución de la República en el artículo 428, que dice pues, ni la falta de ley ni el desconocimiento de los jueces puede impedir la aplicación de este tipo de principios, en este caso, la reformatio in melius, la favorabilidad, el favor rey, el indubio pro reo y, por supuesto, todos estos principios van ligados a lo que el sistema procesal penal ecuatoriano de derecho penal mínimo o garantista hace referencia a lo que tiene que ver el principio pro hominem y también conocido como el principio pro personae, garantizado en el artículo 417 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los principios de los artículos 3 y 4, fundamentalmente del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a la dignidad humana y al principio que más le favorece como ser humano. Recordemos que ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos. Por supuesto, dentro de los derechos humanos están todas las libertades, todas las garantías innatas al ser humano. Pero también recordemos que hoy por hoy hay nuevos derechos, hay derechos polémicos que se conocen en nuestro sistema procesal ecuatoriano y a nivel mundial. Derechos que son y se supone garantizados por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, asimismo, la protección de estos derechos humanos en cuanto tiene que ver al debido proceso y a las garantías judiciales, día a día en el Ecuador son violados, son violentadas fundamentalmente por jueces que no practican el principio de imparcialidad. Lastimosamente, el hombre del Estado llano no goza de los privilegios de los poderosos, no goza de los privilegios de los corruptos del Estado ecuatoriano. Recientemente hemos visto varias resoluciones, varias reformas de la sentencia. Pese a que esté prohibido, los jueces, al interpretar una ley penal, a irse en contra de una ley, cometen prevaricato, que es un delito en especial para los jueces de la República del Ecuador. Por lo tanto, nuestro país goza, al menos en teoría, de una serie de principios, de axiomas jurídicos, de valores garantizados en la Constitución de la República, aplicados en muchos de los casos por la Corte Constitucional y, por supuesto, por la Corte Nacional, que sienta jurisprudencia en materia penal, fundamentalmente fallos de triple reiteración. Un llamado a todos los colegas profesionales del derecho a que apliquen, soliciten la aplicación de estos principios, la reformatio in melius y la no aplicación de la non reformatio in peius. Seguiremos con este tipo de charlas desde el lugar que nos encontremos en el país, en nuestro país o fuera de él, para conocimiento y aporte jurídico de nuestros colegas. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, de Peach and Greenland. Un saludo cordial y afectuoso por los derechos humanos. Luchemos, sigamos combatiendo la corrupción en la administración de justicia. Muy buenas noches, queridos amigos.